Recording in progress. Seguro de valores, que si bien involucra un elemento tangible que se puede llevar y se puede quemar, en realidad no estamos asegurando el elemento tangible, sino su valor económico, porque son dinero, bonos, etc. Los seguros de lucro cesante, donde no se cubre un elemento tangible, sino la pérdida de beneficios a consecuencia de una pérdida material. Y los seguros de responsabilidad civil, que protegen el patrimonio de un asegurado de manera global frente a posibles reclamos de terceros. Dentro de esos 4 campos principales de los seguros patrimoniales, nosotros estamos en el primer ítem, ¿verdad? Seguros de bienes. Vamos a asegurar bienes. Entonces acá hay un primer dato clave para lo que son los seguros técnicos. Vamos a tratar de coberturas de objetos físicos tangibles frente a posibles daños físicos tangibles. Es decir, acá no hay nada que no sea, que sea inmaterial o no tangible, digamos, no físico. Y bueno, y ahora como decía antes, los seguros técnicos es un título genérico, hay muchas coberturas dentro de seguros técnicos, algunas asimilables unas con otras, otras totalmente distintas. Nosotros vamos a ver 5 coberturas, a su vez que las voy a dividir en 2 grupos. Los seguros de equipos, donde vamos a ver 3 tipos de pólizas, y los seguros de obras. Los seguros de equipos vamos a encontrar equipos electrónicos, por un lado, vamos a ver la póliza de todo riesgo de equipos electrónicos, así se llama. Las pólizas de seguros de todo riesgo de equipos de contratistas y las pólizas de rotura o avería de maquinaria. Estas 3 pólizas cubren equipos, como bienes, dijimos que vamos en todos nuestros ramos vamos a ver coberturas de bienes, de objetos, o de bienes o de propiedades físicas. Las 2 primeras coberturas refieren a una tipología de equipo muy particular. Equipo electrónico, que más o menos a primera vista todos sabemos de qué se trata, un equipo electrónico. Después vamos a ver una definición un poquito más acabada. Es una tipología de equipo muy específico para la cual se diseñó una cobertura específica. En el caso de equipo contratista, lo mismo. Equipos contratistas son, en principio, equipos de contratistas de obra, autopropulsados. Por ser autopropulsados, podrían haberse desarrollado dentro del ramo de autos, pero no ocurrió así. Y no ocurrió así no tanto por necesidades textuales o de desarrollo de texto, sino por criterios de suscripción. Por la tipología de los equipos requiere un tipo de análisis que es distinto al análisis que se hace por automotores, y se corrió esta cobertura hacia un ramo que tiene más componente técnico en el sentido de entender mejor el riesgo que es seguros técnicos. Pero también remite a una tipología de equipo específica. Son equipos, después vamos a ver que se aplican en forma mucho más amplia, pero por lo menos en origen diseñados o pensados para equipos de contratistas de obra, que son autopropulsados, son automotores en realidad. Nosotros usamos el término automotor para automóviles, camiones y colectivos en general, pero automotor es todo objeto autopropulsado en base a un motor, combustión interna, eléctrico, lo mismo. Ok, pero y después tenemos la cobertura de rotura o avería de maquinaria, que no está destinada a una tipología particular de equipo, sino que incorpora una cobertura nueva, diferente, con otro enfoque, nueva, diferente en relación con las coberturas tradicionales de incendio, riesgos de la naturaleza, o sea, incendio con todo tipo de adicionales, o lo que hoy son los todo riesgos operativos y demás. Pero si bien lo que introduce son un nuevo concepto de cobertura, solo aplica a equipos, pero no a una tipología particular. Cualquier tipo de equipo industrial fijo, la variedad de equipos que pueden tomarse ahí adentro
es innumerable, realmente es enorme. Ok, entonces, esto como seguros de equipos, y como ya van viendo, ¿por qué están en un ramo que se llama seguro técnico o seguro de ingeniería? Porque, bueno, las pólizas de seguro, o el negocio de seguro, o la suscripción de seguros, tiene dos facetas muy marcadas. Es decir, por un lado, la cobertura, donde el profesional o el especialista en seguros tiene que conocer acabadamente la cobertura, pero del otro lado está el riesgo. Y la tarificación, y en definitiva el análisis de suscripción para que el riesgo sea negocio para un asegurador, implica conocer el lado del riesgo también. Y el lado del riesgo es un lado muy técnico. Si vamos a rotura o avería de maquinaria, nos vamos a encontrar con turbinas de gas, con transformadores, con generadores eléctricos, con turbinas de vapor, con calderas. Y para poder diseñar, no la cobertura ya está diseñada, pero para poder diseñar en todo caso una póliza específica hay que conocer mucho del lado riesgo también. Eso obviamente no es algo que vamos a seguir ustedes, pero lo comento porque es la razón por la cual estos seguros están en un ramo específico que requiere, bueno, una tipología o una formación de suscripción específica. Lamentablemente también, perdón, se hace muy difícil explicar la cobertura sin hacer alguna referencia, que es casi inevitable, al lado riesgo, es decir, a cómo los equipos funcionan, porque muchas de las coberturas tienen que ver, o muchos aspectos de la cobertura tienen que ver a cómo esos riesgos funcionan. Y ahí, bueno, espero que podamos salir adelante sin que se les complique mucho. Bueno, esto en cuanto a estas tres pólizas que son seguros de equipos. Y después vamos a ver también seguros de obras. Y los seguros de obra, así, grosso modo y a primera vista, después vemos que no están así, cubren lo mismo que un torneo operativo, pero vamos a ver por qué, las razones por las cuales, cuando veamos específicamente las pólizas, requieren coberturas específicas en relación con el desarrollo temporal, en relación con la calificación y demás, una serie de cuestiones de características muy particulares de las obras, por su dinámica, por su cambio constante, etcétera, que hace que requieran pólizas específicas y que no se pueden, se podría, pero no son tan claramente adaptables las pólizas tradicionales. Por lo tanto, se desarrollaron textos específicos para las obras. Y dentro de ese conjunto de coberturas de obras, el mercado tradicionalmente ha dividido las coberturas de obras en dos pólizas por tipología de obra. Las obras civiles en general tienen su póliza que se llama todo riesgo de construcción o todo riesgo de contratistas. Yo prefiero todo riesgo de construcción para evitar la confusión entre todo riesgo de contratistas y equipos de contratistas. Pero bueno, ambos títulos o nombres son válidos para todo riesgo de construcción o todo riesgo de contratistas. Y por el lado de los proyectos electromecánicos vamos a encontrar las pólizas de todo riesgo de montaje. Ya hay en el mercado textos comunes, textos que se están empezando a usar en otros países. Acá ya llegaron los textos, pero el mercado se resiste a utilizarlos, o sea que seguimos con los textos tradicionales y son los que vamos a usar. Son coberturas, si hiciéramos una descripción muy básica de lo que cubren, diríamos lo mismo, es decir, que son coberturas equivalentes, cubren básicamente el espíritu de las coberturas es el mismo, pero los textos no, y sobre todo algunas condiciones y cláusulas adicionales son diferentes en ambas pólizas. Las vamos a tratar en conjunto, porque el espíritu del cuerpo principal de ambas coberturas es muy similar, y vamos a ir marcando en su momento las diferencias notables a veces que hay entre una y otra. Y estos son los seguros de obra. Y estas son las 5 pólizas que vamos a ver durante el curso de seguro técnico.
Acá les menciono a título puramente informativo algunas otras coberturas que son típicas del ramo de seguros técnicos, pero algunas son muy básicas, como la cobertura de ISAGE, que realmente no merece que se le dedique un capítulo. A veces se emite por riesgos varios, otras veces por seguros técnicos. Y bueno, es una cobertura muy simple, básicamente cubre daños y o responsabilidad civil en el momento de izar algún peso. Pero bueno, no lo vamos a ver en este curso. Existe la cobertura de mercaderías en cámaras frigoríficas, que bueno, en términos cotidianos nunca vi que se tomara por seguro técnico, porque en general se toma como un adicional en las pólizas de incendio o de torno operativo. Pero como riesgo aislado, entraría por el rubro seguro técnico. Y hay otro ramo muy, muy interesante, a pesar de que hoy todavía en Argentina no tiene mucha penetración, es el de obras civiles terminadas, que es el equivalente al torno operativo, pero para propiedades o bienes asegurables, que constituyen principalmente grandes masas de hormigón o grandes obras civiles. Por ejemplo, ahí hay una foto de un puente, que sinceramente no sé cuál puente es, pero podría perfectamente tomarse como ejemplo alguno similar, como podría ser el puente Zárate-Brazo Largo o el corredor Rosario-Victoria. En esta cobertura podrían entrar también los corredores viales de acceso a Buenos Aires o de acceso a la ciudad de Córdoba o de Rosario, grandes diques, grandes presas, etc. Es decir, básicamente, como ven, elementos fijos donde básicamente lo que prima es la presencia de hormigón y son riesgos totalmente estáticos, que no tienen, están operativos porque están en uso, pero prácticamente no tienen ningún elemento móvil o activo. Okay. Y esto, la cobertura es prácticamente idéntica a la de incendio con adicionales, pero se trata separadamente porque, otra vez, requiere un análisis de suscripción que pasa por otro lado, digamos, entonces se lo traslada a otra zona de análisis dentro de los ramos de ingeniería. Ok. Pero bueno, entonces nos mantenemos en las 5 pólizas que vamos a ver en el curso, las tradicionales, con una aclaración muy importante que tiene que ver con los textos que vamos a ver. Yo asumo que algunos de ustedes, o muchos tal vez, ya están trabajando en seguros de una manera u otra, y en algunas clases van a encontrar que yo digo que esto no es cubrible bajo esta póliza y les va a venir a la mente alguna póliza que vieron que sí lo cubre. Entonces es importante que les aclare, lo que vamos a ver son los textos tradicionales estándar. Y vamos a suponer y asumir solo a los objetos del curso que lo único que existe son los textos tradicionales estándar. Porque si no, las coberturas se hacen extremadamente amplias y difíciles de encuadrar en un curso que en principio es el primer contacto que tienen con este tipo de seguros. Pero en el mercado existen gran cantidad de coberturas que se salen de lo estándar por 1000 razones. Porque alguna compañía desarrolló un nicho muy, muy específico, porque algún cliente es muy importante para la compañía y amerita que desarrollen un texto exótico diferente a lo estándar, etcétera, etcétera. Así en el mercado pueden encontrar todo tipo de coberturas que, no digo que cubran realmente cualquier cosa, pero que se pueden alejar bastante de lo que son los textos estándar. Eso tenganlo presente porque no es que el texto estándar que vamos a ver es lo único que existe, pero sí, claramente, la enorme mayoría de las pólizas de cada uno de estos ramos se emite con estos textos. Y a los efectos del curso, insisto, estos textos estándar son los que valen a los efectos de los parciales del examen de ¿sí? Pero existen coberturas más amplias, no estandarizadas. Las van a encontrar. Bueno, entonces, dentro del gran ámbito de los seguros patrimoniales tenemos una serie de ramos bajo el título de seguro técnico que aseguran bienes específicos. Y ese es el corazón de la cobertura, o de las coberturas, de estas 5 pólizas. Pero, algunas de estas pólizas permiten cubrir otras cosas como adicionales o anexas,
que ya no son coberturas sobre bienes físicos. Por ejemplo, la cobertura de avería de maquinaria y las coberturas de obras, tanto construcción como montaje, admiten la posibilidad de contratar el seguro de pérdida de beneficios asociados con estas coberturas. Es decir, la pérdida de beneficios siempre opera con un gatillo previo. El primer filtro para que opere una cobertura de pérdida de beneficios es que haya habido un daño material sobre bienes cubiertos que sea indemnizable bajo la póliza de daño material, ¿cierto? Entonces vamos a tener la póliza de daño material, que en nuestro caso va a ser la cobertura de obra o la cobertura de rotura de maquinaria, y si hay un daño material cubierto por la póliza de daños y se contrató el adicional de pérdida de beneficios, también va a operar la indemnización de pérdida de beneficios. Y vamos a ver entonces también las coberturas de pérdida de beneficios, un poco por arriba. Bueno, por arriba, no tan por arriba, sino en el sentido de que veremos en función de los tiempos del curso hasta dónde podemos profundizar en la cobertura de pérdida de beneficios, que por otra parte asumo, en realidad no sé, que ya la deben haber visto en incendio o en alguna otra asignatura. Pero vamos a volver sobre el tema. Eso por un lado. Entonces tenemos cobertura de daños materiales a través de 5 pólizas y ahora también tenemos coberturas de pérdida de beneficios, que también va a ser objeto del curso. Y finalmente, así como grupos importantes de cobertura, también vamos a ver responsabilidad civil. Porque hay coberturas, por ejemplo, todo riesgo de equipos de contratistas y las pólizas de obras, todo riesgo de construcción y montaje, que también admiten contratar una cobertura adicional de responsabilidad civil en relación, en el caso del equipo contratista, en relación con la operación del equipo, y en el caso de obra, en relación con el desarrollo de las obras aseguradas. Ahí puse también avería de maquinaria, porque hay una cobertura de responsabilidad civil asociada a avería de maquinaria, pero tal vez no debería traer la colación, es una cobertura muy limitada y no tan importante. Pero en el caso de equipos contratistas y de obras, ese componente de responsabilidad civil termina también siendo muy importante y nos trae también entonces al curso la necesidad de rastrear y de incorporar también las coberturas de responsabilidad civil como parte del curso. Es decir, lo que vamos a ver van a ser las condiciones específicas de responsabilidad civil aplicadas a equipos o a obras, pero invariablemente vamos a tener que remitirnos a las condiciones generales y por lo tanto al ramo responsabilidad civil en general. En particular, si llegamos a ver, y esta parte depende más de los tiempos, aspectos de suscripción que vayan más allá de lo que es puramente cobertura, porque en la suscripción, el análisis de riesgo que requiere cualquier suscripción, cuando hablamos de daño material, es un enfoque, cuando hablamos de pérdida de beneficio es otro enfoque, y cuando hablamos de responsabilidad civil es otro enfoque. Es decir, que ante un mismo riesgo, que presenta 3 facetas, el daño material posible sobre el bien, el reclamo de tercero a consecuencia de un daño material sobre el bien, la pérdida de beneficio a consecuencia de un daño material sobre el bien. Esos 3 elementos tienen un enfoque de suscripción totalmente distinto y requiere análisis, por lo tanto, separado. Es como analizar 3 riesgos distintos cuando tenemos las 3 coberturas involucradas en la misma póliza. Es decir, que dentro de los componentes de los riesgos patrimoniales, y salvo el robo de valores, que acá no va a intervenir nunca, están involucradas todas las posibilidades. Tenemos seguros de bienes, seguros de responsabilidad civil y seguros de pérdida de beneficio. Bueno, va a ser, acá hay unas cuantas, ustedes tienen el PowerPoint, lo van a ver. Acá hay unas cuantas pantallas, digamos, dedicadas un poquito a la historia del ramo de seguros técnicos, a los antecedentes, al por qué surgió,
no voy a pasar pantalla por pantalla, pero sí voy a hacer una breve mención a los antecedentes y las razones que dieron lugar a las coberturas de seguros técnicos. El primero de los ramos técnicos que aparece en el mercado seguro es el de rotura de maquinaria a principios del siglo pasado. Las coberturas que existían, que ya estaban bastante desarrolladas, eran el equivalente a lo que hoy llamaríamos todo riesgo operativo o coberturas de incendio con adicionales, que esos adicionales podían incluir obviamente todos los riesgos de la naturaleza, derrumbe, etcétera, y además las coberturas de robo. Es decir, había una serie de coberturas bastante como, como panel de coberturas muy similar al que tenemos hoy en el mercado, desde el punto de vista de un riesgo industrial, comercial o de servicios y demás. Pero en esos tiempos se estaban produciendo una serie de cambios tecnológicos en el mundo muy importantes. No tanto el cambio tecnológico en sí, sino la difusión y comercialización masiva de esos cambios tecnológicos. Por ejemplo, el tema de explotación industrial a través del vapor venía ya de la Revolución Industrial, ya tenía un siglo de historia, pero para fines del siglo XIX, principios del siglo XX, aparecen las turbinas de vapor, es decir, la turbomáquina, que hasta ese momento no existía, o por lo menos no existía en un sentido comercial generalizado. Aparecen en la misma época las turbinas de gas, y ahí ya tenemos un paquete de elementos o de aparatos o máquinas con una tecnología que previamente no existía. Las turbomáquinas como tales no existían, las turbinas, los compresores centrífugos no existían. Y tiene toda una problemática muy especial y específica. Entre otras cosas, tienen velocidades de rotación muy elevadas, 3.000 revoluciones por minuto. Por lo tanto, eso lo hace muy sensible a las vibraciones. Los cojinetes son muy sensibles, los álabes son muy sensibles, etc. Ahora bien, toda esa tipología de sensibilidad que producía una gran cantidad de problemas son daños de tipo interno, que no estaban cubiertos por las pólizas tradicionales, porque en la aparatología tradicional hasta ese momento, o en el tipo de maquinaria industrial hasta ese momento, no había mayor interés en cubrir el daño de tipo interno. Pero con la aparición, no había interés en cubrir el daño de tipo interno, salvo en el caso de las calderas de vapor, porque si bien las turbinas de vapor no existían, las calderas sí, que sí tenían muchos problemas de explosión, de falta de agua en cadena, etc. Y tenían alguna cobertura ya específica, muy limitada y muy acotada. Eso por un lado, entonces tenemos el tema del vapor y el tema de las turbomáquinas, que aparecen una necesidad de cubrir daño de tipo interno que antes no existía, y por otro lado explota la comercialización y el uso industrial y comercial de la energía eléctrica, que por supuesto ya existía, pero la gran difusión del uso cotidiano de la energía eléctrica se da a principios del siglo XX, y lo que lleva aparejado redes de distribución, centrales de producción de energía, transformadores, líneas de alta tensión, etc. Y en toda esta industria de la energía eléctrica, uno de los daños claves era el daño eléctrico, el daño de tipo eléctrico, sobretensiones, arcos voltaicos, cortocircuitos. Y toda esa tipología de daños tampoco estaba contemplada en las coberturas tradicionales. Bueno, todo este paquete hace que empiezan a surgir coberturas aisladas, no estandarizadas, en Europa sobre todo y en Estados Unidos. En Inglaterra un tipo de póliza, en Alemania otro, en Suiza otro, en Estados Unidos otro, etc. Bueno, finalmente en Europa aparecieron las primeras pólizas estándar en Alemania, bajo un nombre que se le dio, que era avería de maquinaria, y que contemplaba toda esta nueva tipología de daños que la nueva tecnología requería como cobertura. Como nace en un mercado donde ya las coberturas tradicionales existían, esta nueva cobertura no cubre todo lo posible como podría haber sido una póliza que apuntara a cubrir
lo que hoy cubre un todo riesgo operativo más rotura de maquinaria, pero no fue así. Se pensó como complementaria de lo que ya existía, y después cuando veamos el texto vamos a ver que efectivamente excluye todo lo que las pólizas tradicionales cubrían, daños a la naturaleza, incendios, rayos, explosiones químicas, robo, etc. Todo esto no va a estar en esta póliza, sino que va a apuntar más específicamente a los daños de tipo interno, cuya necesidad de cobertura, como decía antes, apareció con estas nuevas tecnologías. Posteriormente, la póliza se adaptó a todo el desarrollo industrial del siglo XX, llámese industria automotriz, industria plástica, industria textil, petroquímica, química de petróleo, etc. Bueno, me silencio un segundo que tengo tos. Ok. Bueno, ahí aparece rotura de maquinaria, avería de maquinaria, y empieza a usarse mucho a partir de la década del 20 y sobre todo a partir de la mediados de la década del 30-40, cuando las turbinas de gas alcanzan rendimientos económicamente rentables y empiezan a usarse masivamente. En la década del 20 aparece también la cobertura de equipos electrónicos, que en ese momento se llamaba cobertura de corriente débil, y el mercado que tenían era básicamente telecomunicaciones, no había otro mercado para este tipo de pólizas. Y a partir de la posguerra, digamos la década de 50 en adelante, se empieza a utilizar para lo que empieza a ser masivo, que es lo que llamaríamos el mundo de la informática. Aparecen las computadoras y a partir de ahí todo el mundo de la informática, que empieza a desplaza las telecomunicaciones como principal cliente o consumidor de las pólizas de equipos electrónicos. Y también en ese proceso, la póliza, que básicamente sigue cubriendo lo mismo, cambia de nombre. Y pasa a llamarse, o el uso y costumbre hace que empecemos a llamarla equipos electrónicos. Los seguros de obras también aparecen en la década del 20 y del 30 y se estandarizan los textos más o menos en esa época, sobre todo en Alemania y en Suiza. En las grandes aseguradoras suizas y alemanas estandarizan los textos. Y de hecho hoy en Argentina, y desde hace, no sé, diría 60 años, los textos que se utilizan son de origen alemán, y no han variado básicamente desde hace 60 años. Bueno, ¿cómo fue esta misma historia en Argentina? Bueno, en Argentina, cobertura de seguros técnicos, en la primera mitad del siglo XX no tengo muchas referencias, supongo que en algunos riesgos muy, muy importantes se había utilizado algún tipo de póliza, pero en la segunda mitad del siglo XX y durante unos 40 años, desde 1952 hasta los primeros años de la década del 90, donde se desregula el mercado de seguros está llevado adelante, monitoreado, regulado y estandarizado por el Instituto Nacional de Reaseguro. En 1952 se crea el Instituto Nacional de Reaseguro, que se mantiene activo durante unos 40 años hasta 1991, 1992, cuando se regula el mercado y desaparece el INDER como reasegurador, queda un INDER residual manejando el RANOP, pero en el mercado cotidiano el INDER desaparece. Es decir, que duró unos 40 años. Durante esos 40 años, todos los reaseguros argentinos, sin excepción, se canalizaban a través del Instituto Nacional de Reaseguro, que era un instituto estatal y monopólico. Es decir, tenía el control del Estado por un lado, era 100% estatal, y por otro lado era monopólico. Es decir, todos los reaseguros debían pasar invariablemente por el Instituto Nacional.
Obviamente el instituto no tenía una capacidad ilimitada, con lo cual, a su vez, los grandes riesgos los retrocedía a reaseguradores extranjeros y también tenía contratos de retrocesión automáticos, con lo cual era como una especie, bueno, como son todas las reaseguradoras, tienen a su vez contratos de retrocesión para atomizar el riesgo, que esa es la idea, ¿no? En el ramo seguro técnico, o en los ramos de seguros técnicos, los reaseguradores a los cuales recurría el INDER eran básicamente suizos y alemanes. No exclusivamente, pero principalmente. Es decir, los criterios asegurativos argentinos fueron tomados de los criterios europeos, que son bastante, no, bueno, distintos es una palabra un poco fuerte. Tienen un enfoque un poco diferente de lo que serían los seguros en Estados Unidos. Pero bueno, nosotros en Argentina, y creo que en toda Latinoamérica, seguimos los criterios europeos. Y en cuanto a los textos, el INDER tomó como referencia los textos alemanes. Los textos de la Munich Re, que es el asegurador, fue durante muchísimos años, no sé si hoy sigue siendo, pero si no lo es el primero o el segundo, el asegurador más grande del mundo en lo que hace a riesgos de ingeniería. Y de ahí tomaron los textos el INDER y por lo tanto el mercado de seguros local a través de la Cámara de Aseguradores. La Cámara de Aseguradores es la que desarrollaba los textos que en conjunto y en acuerdo con la superintendencia que después cumplía el paso formal de autorizar la utilización de esos textos. Era un mercado totalmente regulado, con tarifas fijas, tarifas obligatorias, típico de un sistema totalmente regulado. Bueno, hasta ahí un poquito de historia. Y bueno, acá también a título puramente informativo les voy a mencionar, porque van a encontrar en mis propios apuntes, porque yo estoy muy acostumbrado a usar, no necesariamente la terminología, pero sí las abreviaturas en inglés. Qué sé yo, es costumbre del mercado y es difícil revertirlo. Simplemente por si ven las abreviaturas y sepan de qué se trata, cuando hablamos de rotura o avería de maquinaria, tienen en inglés los nombres distintos, Machinery Breakdown o Boiler Machinery, según el mercado, y lo van a encontrar en cuanto a siglas, como MB larga o BIM en el caso de Boiler Machinery. Boiler es caldera, y el Boiler Machinery como título trae un poco la historia, porque existían las coberturas de calderas cuando después se incorporan las coberturas de rotura de maquinaria en una misma póliza. Los todo riesgos de construcción, usualmente usamos las siglas en inglés, que responden a Contractors All Risk, CAR, y en el todo riesgo de montaje, siguiendo el Erection All Risk, vamos a encontrar EAE. Esta no es necesario que ustedes lo usen, y si quieren olvidarse de esta pantalla, olvídense, pero eventualmente van a encontrar la sigla, y me pareció interesante que sepan de qué van las siglas, ¿no? La pérdida de beneficios en inglés es Business Interruption y es BI o BI, y la pérdida de beneficios en las pólizas de obras tienen otro nombre, y bueno, ahí los ven en pantalla, y los van a encontrar como ALOC o DSU en sus siglas. Bueno, vamos a hacer un brevísimo pantallazo de cada una de las coberturas que vamos a ver, después obviamente vamos a entrar en cada una de manera puntual. En equipos electrónicos vamos a ver las coberturas de todo riesgo para un determinado panel de equipos, tipología de equipos, muchos de los cuales ustedes ya están adivinando, básicamente todo lo que es procesamiento de datos, es decir, todo lo que es informática,
Equipo de electromedicina, que hoy que es un mercado cada vez más demandante de este tipo de seguros. Bueno, instalaciones de telecomunicaciones en general, estudios de radio y televisión, mucho equipamiento de laboratorio, hay gran cantidad de elementos de laboratorio con elementos electrónicos. Bueno, y una serie de cosas más, pero bueno, ahí ven un poco el panorama de qué es lo que estamos hablando o qué tipología de equipos es la que vamos a cubrir cuando hablemos de equipos electrónicos. En equipo de contratistas, como decía antes, lo que vamos a ver son, primero, la cobertura surgió como una necesidad de los contratistas de obra, es decir, por eso se llama de contratistas. Después se extendió a muchos otros tipos de equipos, ¿por qué? Porque es una cobertura diseñada para automotores, para no confundir con los automotores a los cuales nos referimos en el ramo de autos, en este caso los voy a llamar autopropulsados, equipos autopropulsados que requerían una cobertura asimilable a la de autos, es bastante parecida en muchos aspectos, en algunos bastante distinta, pero que tenía que ser encargada por otro sector de suscripción, con otro enfoque. Y se desarrolló esta cobertura para equipos de contratistas de obra. Ahora bien, como está pensada para equipos autopropulsados, muchos otros equipos que no son de contratistas de obra encontraron en esta póliza una solución a la negativa del ramo automotor de tratar estos temas, ¿no? Por ejemplo, autoelevadores, maquinaria agrícola. Hoy hay una gran demanda de este tipo de pólizas para maquinaria agrícola. De hecho, algunas aseguradoras lo tienen como un ramo separado, aunque la cobertura en sí es idéntica. Y acá, a ver si tengo otra pantalla de esto, supongo que no. Acá no puse maquinaria agrícola, pero maquinaria agrícola es una gran demandante de estas coberturas. Y después, obviamente, autoelevadores, qué sé yo, se les puede ocurrir, no sé, carritos de golf, cualquier elemento autopropulsado que es difícil, o que los ramos automotores usualmente no trabajan, se puede canalizar a través de esta red. Y además se canalizan también equipos que no son autopropulsados, pero como estaban dentro de la flota de los contratistas de obra, también se encontró una solución por este camino a algunos equipos que no están fijos, que van de obra en obra, transportados en camiones, no son autopropulsados, que pueden ser soldadoras, grupos electrógenos, compresores y demás. Y ahí tenemos un poco el panorama de qué es lo que vamos a cubrir como tipología de equipo en este tipo de pólizas. En rotura o avería de maquinaria, como les dije al principio, no hay una tipología de equipo definida, sino que más bien, y también como les hablaba de los antecedentes históricos, es una cobertura que en su momento fue nueva, complementaria de lo que ya existía, para atender ciertos tipos de daños internos cuya cobertura no existía hasta ese momento. ¿Cierto? Y acá vamos a encontrarnos con maquinaria industrial, estacionaria, fija, estacionaria, de todo tipo, de cualquier tipo de industria o servicios que tenga maquinaria de este tipo. Con lo cual acá ya no tenemos una tipología de equipo a la que vamos a atender, sino un nuevo tipo de cobertura. Y vamos a ver que se pueden asegurar máquinas individuales o planteles de maquinaria completos, líneas de montaje, plantas industriales completas. En el capítulo de obras tenemos dos pólizas, una que está destinada a las obras civiles y otra que está destinada a los proyectos electromecánicos, por darle un título. En las obras civiles, ¿qué vamos a encontrar? Bueno, primero obras de arquitectura de todo tipo, es decir, edificios. Edificios de propiedad horizontal, edificios de viviendas tradicionales, comerciales, shopping, hoteles, hospitales, lo que a ustedes se les ocurre, y también edificación industrial, naves industriales, galpones, naves destinadas a depósitos, etc. Todo lo que es edificio de algún tipo
es obra civil y va por todo riesgo de construcción. Después, todo el gran grupo de obra vial. Obra vial implica caminos de todo tipo. De todo tipo, es decir, calles urbanas, rutas, autopistas, y podríamos meter ahí también, por ejemplo, pistas de aeropuertos, etc. Todo lo que es vial, que incluye también los puentes, los distribuidores, túneles eventualmente, todo lo que es vial va por todo riesgo de construcción. Obra ferroviaria. La obra ferroviaria es objeto también, es entendida como obra civil y va también dentro del todo riesgo de construcción. Y después hay otra gran cantidad de obras de todo tipo que encuadran en el concepto de obra civil. Acueductos, tendidos de servicios urbanos, represas, obras portuarias, obras de control de inundaciones, movimientos de tierras de todo tipo, etc. Y el segundo grupo, que son las obras de montaje electromecánico, vamos a tener la posibilidad de cubrir el montaje, solo el montaje, las coberturas de obra, solo cubre lo que es obra. Una vez que la obra está entregada y terminada, ya no es más una obra, irá a otra cobertura. Durante el montaje se pueden asegurar máquinas individuales a montar, transformadores, polderas, cualquier tipo de máquina, un reactor, etc. O líneas de producción completa, o líneas de alta tensión, gasoductos, incluso plantas a mano de cierto tipo de industria, por ejemplo la petroquímica, la refinería de petróleo, algunas centrales térmicas, los parques eólicos, parques solares, que toda la industria es un montaje electromecánico, y se pueden asegurar completas vamos, la instalación completa de una planta industrial o de producción de algún servicio. Bueno, bibliografía. ¿De dónde van qué elementos tienen para estudiar, para leer, para aprender, para seguir el curso? Primero todo, como decía al principio, en el campus ya están subidos, hay para todos los temas, hay apuntes, y en la medida que yo entiendo que con los apuntes debería ser suficiente para sacarlo del curso adelante. Pero insisto en que lo óptimo es que lean además los textos, los condicionados, porque en última instancia la cobertura es lo que dicen los textos y no lo que dice el apunte. El apunte es un poco, es importante porque explica el porqué de la cobertura así y no así. También van a tener una interpretación del porqué de algunas cuestiones puntuales de los textos, etc. Pero es muy importante leer las condiciones. Cuando hablamos de condiciones, hablamos primero, las condiciones generales. Cuando los textos llegan a la Argentina, hablábamos de los textos alemanes, llegan con textos genéricos, aplicables a cualquier mercado, y no contemplan algunas cuestiones locales, básicamente los temas de la ley de seguros y demás. Y la solución que le encontró en su momento la Cámara de Aseguradores, el INDER y la Superintendencia fue adosar los textos que venían del mercado europeo a condiciones generales preexistentes en nuestro mercado. Entonces, por ejemplo, el teoría de construcción y de montaje se emite en conjunto con las condiciones generales de incendio, lo mismo que equipos de contratistas y equipos electrónicos. Eso por un lado. Por otro lado, aquellas coberturas que tienen componentes de responsabilidad civil requieren también que en la póliza se incluya la condición general de responsabilidad civil. Entonces, por ejemplo, en una póliza de equipo de contratistas, el condicionado va a estar compuesto por la condición general de incendio, la condición general de responsabilidad civil y las condiciones específicas para los seguros de equipos de contratistas, que va a incluir el adicional de responsabilidad civil. ¿Sí? Todos esos textos hay que leerlos y conocerlos. La condición general de incendio la damos por conocida, pero aquel que no la tenga fresca va a tener que releerla. La condición general de responsabilidad civil también la damos por conocida, pero en el campus están las condiciones generales para aquellos que quieran volver a leerlas y a refrescarlas.
Y como condición específica va a estar la de equipo electrónico, la de equipo de contratistas, la de torre de construcción, la de torre de montaje y la de habilidad maquinaria, con más la condición específica para pérdida de beneficio por rotura de máquina. La condición general de riesgos varios solo se utiliza en habilidad de maquinaria porque habilidad de maquinaria excluye específicamente incendio, con lo cual no es compatible con la condición general de incendio y se emite con la de riesgos varios. La condición de general de riesgos varios, desde el punto de vista de cobertura estricto, no aporta mucho, es más que nada un marco legal. Y finalmente también son parte de los textos las cláusulas adicionales estándar endosable a cada ramo, que también están incluidas en el material, y buena parte de ellas, no todas probablemente, pero las más importantes, van a ser parte del curso y de los parciales y de exámenes. Bueno, entonces esto es lo que tenemos en bibliografía, ¿no? Si alguien tuviera interés en algo más concreto, más elaborado, me lo plantea y buscamos algo más elaborado. Bueno, antes de seguir con algo de la cámara, a ver si funciona más o menos bien. Bueno, antes de seguir con el PowerPoint, vamos a hacer un breve introducción para pasar lista. Oh, Dios.